Cuando Andrés quiera, Felipe. directo, se empieza. Sí, empiezo. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es capitán de corbeta de la reserva Oscar Arias Soto, alumno CAIPOR. La finalidad al elaborar este video para cumplir con la actividad número 4 propuesta por el doctor Andrés Felipe Soto tiene como finalidad manejar el argumento de una de las teorías y de manera particular la relacionada con la diplomacia como influencia. En primer lugar, es importante hacer una corta definición de lo que es diplomacia, bajo el entendido de que es el arte del diálogo, ¿cierto? Y la negociación entre dos o más partes, sin ejercer directamente la fuerza. Es decir, ese es un manejo y un trato de cordialidad a través del cual se busca llegar a acuerdos relacionados con conflictos que se manejan de carácter internacional entre dos estados y que efectivamente el manejo de esos conflictos tiene como principal herramienta una muy particular como es la negociación. Entendido bajo este concepto, ¿cierto? Es una actividad que de todas maneras tiene un carácter político, ¿cierto? Y además tiene un ingrediente muy importante como es el manejo del poder frente a la situación estratégica de cada uno de los estados. La diplomacia tiene un principal propósito y es el de permitir que los estados garanticen los objetivos de su política exterior, desplazando bajo todo concepto los aspectos relacionados con la fuerza. Y se maneja la diplomacia como un reto de la política exterior. Por eso se debe concebir como el arte de las relaciones internacionales. Se deben reflejar a través de unos elementos muy importantes, ¿cierto?, que pueden constituir lo que denominamos como diplomacia pública. Y son, en primer lugar, la capacidad de comunicar que deben tener para estos casos quienes se consideren como agentes de negociación, de manera particular dentro de un conflicto entre estados, que serían los cancilleres. En segundo lugar, pues se busca también tejer alianzas, ¿cierto? Como una forma del restablecimiento de ese tejido social que en cierta forma se ve fracturado a través de diferentes posiciones de los estados a través de sus gobernantes. Y en tercer lugar, pues esa influencia de carácter que se ejerce dentro de un escenario global, ¿cierto? Importante el establecimiento de una ejemplificación y tomaremos a guisa o como modelo para expresarlo la situación del conflicto que se plantea en este momentico entre Colombia y Venezuela, la reunión que se está adelantando en la ciudad de Cartagena entre la canciller colombiana, la doctora María Ángela Holguín, y el canciller venezolano, el doctor Rafael Ramírez. ¿Qué es lo que se busca? Se busca efectivamente que haya una política de acercamiento para ver cómo logramos dirimir el conflicto que plantea el presidente Maduro de la República Hermana de Venezuela, que en cierta forma decide atropellar y a desplazar a los colombianos, a nuestros nacionales que se encuentran residentes en la hermana República de Venezuela, teniendo como un argumento que efectivamente no comparto, y es que Colombia le está exportando pobreza a Venezuela. Y digo que no comparto porque efectivamente la situación económica, que es un factor determinante en última instancia, no es una situación que tenga resuelta el Estado venezolano, y menos de manera posterior a la agencia adelantada por el presidente Maduro, a quien considero que la política, tanto nacional como internacional, le ha quedado grande
y el fiel reflejo de esa situación es la situación económica que se vive en Venezuela frente a ese estado de necesidad de la población, frente a ese estado de escasez de algunos productos esenciales de la canasta familiar. Lo que nos permite concluir que la idea no es irnos a un escenario de una guerra frontal contra Venezuela, sino que necesariamente tenemos que apelar a la vía de la diplomacia como una forma de salida de ese conflicto que se plantea entre estas dos hermanas repúblicas, mediadas por una situación fronteriza, donde efectivamente se generan expectativas desde el punto de vista económico y es un marco que efectivamente se busca para llegar a un acuerdo entre estas dos naciones y poder resolver o dirimir ese conflicto. Mi querido doctor Andrés Felipe Soto, quiero con esto dejar mi intervención. De pronto he excedido un poco el término que se había planteado, pero igual la idea era responder a esa inquietud planteada. Mil gracias por su consideración. Así es que hablo yo en la televisión.